muchas versiones se han dado sobre su detención, que si fue traición, que si no fue traición, que si él mismo negoció su entrega, que si no la negoció, y todo estaba en un limbo porque se dio en el marco de una operación bastante rara, ¿no? Por ejemplo, cuando platicamos con el periodista Luis Chaparro, dice que los agentes que estuvieron cuando fue la detención del Mayo Zambada, le dijeron que se bajaron tanto el Mayo como Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, sin ataduras, ambos se bajaron por su propio pie y todo bien. Pero que resulta un poco interesante ver que había pues esta aeronave que no sabían en su momento de dónde había salido, si había sido de Sonora, si no había sido de Sonora, como que todo estaba en un limbo respecto a de dónde salió, cómo es que llegaron. Sobre todo, y repito, estamos hablando no de la entrega que hoy sabemos fue negociada entre Ovidio para entregar a su hermano Joaquín Guzmán López, sino que es el Mayo Zambada, un líder criminal de los, pues llamémosle originales, de los cárteles originales, estamos hablando de más de 40 años en esta carrera criminal, si es que le podemos llamar carrera, pero dentro de esta dinámica pasó pues los últimos 40 años de su vida escondiéndose sin ser siquiera, ni siquiera, o sea, no estaban ni siquiera cerca de detenerlo, porque podrían haber detenido que sea uno de sus choferes, que sea un integrante de su fracción dentro del grupo del cártel de Sinaloa, podrían haber detenido, pero él nunca se le detenía. Ya se había detenido a algunos de sus hijos, que por cierto, por ejemplo, el Vicentillo, él en Estados Unidos fue testigo colaborador, uno de los testigos colaboradores más explotados por las agencias extranjeras, porque ha participado en varios juicios, en el del Chapo, en el de García Luna, etcétera. Entonces, vemos que podrían haber detenido a muchas personas a su alrededor, pero no a él. Entonces, toda esta nube sobre su detención sigue dando, porque eventualmente todavía no queda bien, no quedaría claro si se entregó o no. ¿Por qué? Porque no hay información concreta, sobre todo por parte de Estados Unidos, porque México no se enteró. Aquí aparentemente esperamos, no sé si hay quienes están esperando un reclamo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador porque posiblemente se dio una operación fuera de los marcos que el propio Andrés Manuel López Obrador había modificado a su entrada al gobierno para la operación de las agencias extranjeras, pero no, en realidad lo que escuchamos, por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador habla del tema, es que escuchamos a un presidente que probablemente sabe, sin confirmársele, qué es lo que pasó, que habría sido una operación en territorio mexicano, negociada durante 4 años en el caso de la entrega de Joaquín Guzmán López, y que esa situación podría haberse dado una negociación de tensión fuera de los márgenes de las propias modificaciones que él habría hecho por este enojo, resentimiento, frustración, como le quieran llamar, de las mismas agencias extranjeras al no poder hacer lo que siempre hacían en territorio mexicano y al no tener estas mejores relaciones con Andrés Manuel López Obrador, pues le habrían dado la vuelta. Entonces, no estamos viendo una confrontación como tal por ese tema, porque el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado, ¿no? Que solamente quiere la confirmación, pero cuando lo menciona, no lo menciona en un tono de voy a apelar a que si es que eso pasó, entonces fue una detención ilegal y por ende no pueden proceder en su contra. No lo estamos viendo en ese tono. Lo que estamos viendo en lo que dice Andrés Manuel López Obrador es en dejarles la responsabilidad, sí, a Estados Unidos de la detención de 2 personas, sobre todo la del Mayo Zambada, pero aquí es donde empieza a darse mucha especulación de si el propio Andrés Manuel López Obrador sabe cómo se dieron los márgenes de esta negociación, cómo se dio la logística, llamémosle, y que es justo por esa razón que él se habría estado haciendo como no a un lado, pero al menos sí de decir México no tuvo absolutamente nada que ver en pro de evitar una guerra. Porque me regreso a lo que les publicamos en este espacio el lunes de la semana pasada, cuando les publicamos el audio de un fragmento, porque ni siquiera fue la entrevista completa, solamente es un fragmento de 2 entrevistas que grabó el señor productor con 2 integrantes del cártel de Sinaloa que ambos dijeron no sabían si era real o no, no había una confirmación como tal de si el Mayo Zambada se habría entregado o no. Y el
tener esa confirmación es indispensable para saber qué es lo que va a pasar en Sinaloa, porque de confirmarse que no fue una entrega negociada por el propio Mayo, sino que lo habrían traicionado, estaría por desatarse una guerra entre una guerra interna en el cártel de Sinaloa, sin descartar siquiera que otros grupos criminales pudieran entrar, algunos para aprovechar la debilidad en su momento, ¿no? De una disputa tan fuerte dentro del cártel de Sinaloa, o quizás otros por llamémosle, respeto que se le tiene al Mayo dentro del núcleo criminal. Entonces, estamos hablando de una situación que por supuesto es compleja. Y recuerdo que muchos de ustedes estaban a la expectativa de conocer la información y demás, pero que lamentablemente algunos decían, no, es que ya está confirmado que el Mayo se entregó, cuando en ningún momento se confirmó por parte de ninguna autoridad el que el Mayo se hubiera entregado. Nunca lo confirmamos. Lo único que se tenía confirmado es que Joaquín Guzmán López sí había negociado su entrega. Y eso es lo que se sabe, ¿no? Lo confirma el gobierno de Estados Unidos, lo confirma el gobierno de México cuando lee el documento que envía el gobierno de Estados Unidos, pero no existe una confirmación de que el Mayo Zambada, por parte de las autoridades, hubiera negociado su entrega. El asunto es que lo que hoy ya tenemos es una declaración de Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en México, hablando particularmente sobre este tema, en donde dice que efectivamente Joaquín Guzmán López se entregó a la autoridad, pero Ismael El Mayo Zambada no se habría entregado voluntariamente, al contrario, fue llevado en contra de su voluntad, lo que básicamente significa que lo que se dijo, que algunas personas intentaban no creerlo y que es muy delicado seguirlo mencionando porque todavía dependemos de ver qué es lo que va a pasar, no porque lo diga Estados Unidos quiere decir que ya es la declaración que están esperando en el cártel de Sinaloa. Recuerden que están esperando exclusivamente pues la propia confirmación de Ken Salazar, del Mayo Zambada, de qué es lo que pasó para a partir de eso actuar. O sea, están esperando las instrucciones del Mayo Zambada, pero las declaraciones que hoy da Ken Salazar podrían ser quizás un antes y un después, y habría que ver qué es lo que pasa después de que Ken Salazar confirmaría, siendo el embajador de Estados Unidos en México, que el Mayo Zambada no se entregó voluntariamente, que él fue entregado en contra de su voluntad. Y eso tiene sentido cuando vemos a dónde lo mandan, que al final al Mayo Zambada no lo mandaron con cualquier juez, lo mandan con el juez Brian Cogan, el mismo juez que está llevando el caso del Chapo Guzmán y que está llevando el caso de Genaro García Luna. Un juez al que no le tiembla la mano cuando de poner sentencias duras se trata. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador Ken Salazar en rueda de prensa el día de hoy. De los hallazgos, los hechos que tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio Guzmán y con el Mayo. Y esto se lo entregamos, y esto se lo ha presentado también a la Fiscalía de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo había llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. Lo cuatro es que no dieron un plan de vuelo, no hubo flight plan que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay.
El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, en esa misma tarde, en esas mismas horas. Y por el último, el quinto punto, es que el piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos. No es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos. Y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros. Pues ahí está un poco lo que dijo Ken Salazar sobre esta situación. Antes, obviamente, de hacer mayor análisis y demás, solo quiero recordarles un poco lo que dijo Luis Chaparro la semana pasada, que es justamente lo que platicamos respecto a la entrega, y quiero juntarlo, quiero unirlo un poco con lo que él menciona respecto a los agentes que pues habrían estado cuando llega tanto Joaquín Guzmán López como el Mayo Zambada. Vamos a recordar un poco lo que dijo Luis Chaparro sobre esto. Me parece muy complicado creer la versión de que efectivamente Zambada fue secuestrado por Joaquín y subido a la fuerza a este avión. Por otro lado, hay una serie de inconsistencias, como por ejemplo hoy hablaba con un agente federal de Estados Unidos y que estuvo, digamos, en el momento de la recepción del avión, y él me decía, no, los dos individuos descendieron por su propio pie, saludaron a los agentes de mano, nadie venía atado, nadie venía amarrado, no había ningunos, le llaman restraints, como esposas o amarrados de alguna manera visibles. El gerente del aeropuerto también dice que, pues como él no, obviamente no lo enteraron de nada, llegaron varias camionetas desde más temprano, camionetas del FBI, de la DEA, de varias corporaciones, y él preguntó a uno de los agentes qué estaba pasando, y el agente le anunció, estamos esperando a 2 VIPs, así le dijo, ¿no? Lo que significa que ya sabía que llegaban estas dos personas, y lo mismo, confirmó que llegaron de una manera, digamos, nada alterado, no llegaron violentos, llegaron, se bajaron, saludaron a los agentes y los pusieron en custodia. Entonces, yo creo que ahora me va a ser importante ser prudente con la información, porque como tú bien sabes, esta información tiene repercusiones en tierra, en campo. Entonces, hoy por hoy no ha habido violencia generalizada, no ha habido enfrentamientos en Sinaloa como se podría esperar, pero los rumores no confirmados podrían definitivamente dar pie a violencia innecesaria, ¿no? Ahí es justamente, yo quería recordar como este fragmento de la conversación que tuvimos con Luis Chaparro, que es, vaya, toda esta conversación que tuvimos con Luis Chaparro, ustedes la van a encontrar en el canal, la tuvimos hace semana y media, antes incluso de que nosotros nos lanzáramos a Sinaloa, y ahí Luis Chaparro decía, a ver, no, lo recibieron de esta manera, es lo que le dicen a los agentes, pero sí había que tener mucho cuidado con la información que se comentaba, no porque los periodistas fuéramos la fuente más fiable para los criminales en particular, para el crimen organizado, porque lo que buscan es una confirmación formal del Mayo Zambada. Aquí el problema es que las cosas hoy ya tienen una, llamémosle, confirmación oficial por parte de Estados Unidos, cuando sale el embajador Ken Salazar a decir que esto del secuestro no lo dijo como tal, pero te dice, lo trajeron en contra de su voluntad, es una palabra, llamémosle, elegante para hablar de un secuestro. Para profundizar sobre el tema, yo le agradezco muchísimo al periodista Miguel Ángel Vega, que él es además corresponsal de Río 12, es sinaloense y creo que tiene mucho más el pulso de lo que se está viviendo y lo que está ocurriendo desde la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, y ahora con las declaraciones del embajador Ken Salazar. Miguel Ángel, yo le agradezco muchísimo que se conectara con nosotros. Buenas noches. Sí, buenas noches.
¿Qué es lo que ha pasado algo a raíz de las declaraciones del embajador Ken Salazar? ¿Ustedes las esperaban incluso como corresponsales, como reporteros, como periodistas que están en el lugar, básicamente en la línea de fuego, que el embajador de Estados Unidos hoy dice, el Mayo Zambada no se entregó voluntariamente, no vino por voluntad propia, sí confirma lo de Joaquín Guzmán López, pero lo de El Mayo no? Entonces, regresamos a la parte del secuestro y qué es lo que podría detonar lo que dice el embajador Ken Salazar. Bueno, Salazar evidentemente viene a simbrar un poco lo que originalmente se tenía. Las teorías siguen existiendo, pero el hecho de que Estados Unidos por primera vez y de manera oficial se haya pronunciado respecto a lo que pasó y que ellos no participaron en la detención del Mayo Zambada, yo creo que sin duda simbra todas las teorías que se han tenido y que se han venido manejando. Y obviamente esto también refuerza un poco lo que originalmente dijo el abogado, evidentemente y claramente por órdenes del propio Mayo Zambada. Es muy difícil aún así pronunciarse respecto a si realmente así fue como ocurrió o si el Mayo Zambada tenía algún acuerdo para entregarse. Es muy difícil para mí pronunciarme o tener un pronunciamiento definitivo sobre cómo pasó y qué fue lo que pasó y si hubo acuerdos, qué tipo de acuerdos. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos, como digo, por primera vez se haya pronunciado de manera oficial, pone en una balanza un poco y de manera contundente una de las teorías que era la teoría que originalmente emitió el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, que dijo que el Mayo había sido llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, lo más parecido a un secuestro, y que había ocurrido en manos de Joaquín, quien tenía acuerdos. Vamos a esperar qué es lo que sigue durante esta semana, estos más de 10 días desde que ocurrió el arresto. Ha habido mucha polémica y ha habido también muchos rumores respecto a qué ocurrió, qué no ocurrió. Lo cierto es que personas que están allegadas a los diferentes grupos criminales en Sinaloa, en Culiacán particularmente, han dicho que están a la espera. Hay mucha incertidumbre y la tensión se puede sentir en Culiacán y en los alrededores de Culiacán, porque esto sin duda es un hecho insólito y no hay precedente de una guerra que se pudiera avecinar de este nivel, en donde las dos facciones más poderosas que componen el cártel Sinaloa pudieran darse un encontronazo, y ahí claramente quien más sale perdiendo sería la población, porque estamos hablando de una ciudad con más de 1 millón de habitantes, pero no solamente la ciudad como tal, que es la cuna y que históricamente ha sido el territorio donde opera o desde donde opera el cártel de Sinaloa, sino que todas las rutas y los mercados y los espacios que son controlados por gente del Mayo Zambada en diferentes partes de México y en Estados Unidos, sin duda podría comenzar una guerra por un posible vacío que pudiera haber. Esto es en teoría, ¿no? Hay otra realidad de que el Mayo Zambada estaba semi retirado de sus actividades, delegaba casi todo su trabajo a lugartenientes, operadores que él tenía, pero él ya estaba un poco apartado. Sin embargo, no deja de ser una situación muy difícil para su gente, el que ya su facción quede acéfala. Es complicado, como digo, y vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. De entrada, yo sé que los grupos criminales mantienen una alta tensión respecto a esta situación. Se están preparando una guerra similar anterior que ya ocurrió en 2008 con
con el arresto de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, y el arresto ocurrió en febrero y la guerra se empezó a darse hasta abril 30, que fue cuando iniciaron los enfrentamientos en Culiacán por este arresto que Arturo Beltrán Leiva, entonces el líder del cártel, acusaba de que había sido una entrega más que un arresto. Entonces apenas van poco más de 10 días, entonces todavía podrían ocurrir un sinfín de cosas y es difícil lo que pudiera avecinarse a partir de las declaraciones del embajador Salazar. Sobre las declaraciones de Salazar, vaya, es la primera vez que tienes al gobierno de Estados Unidos dándote confirmación o dándote posicionamientos muy importantes sobre la detención del Mayo, pero ¿esto sería definitivo para los cárteles o aún están esperando quizás un mensaje directo del Mayo para ver cómo proceden, o al menos la facción del Mayo, entendiendo que se estaría confirmando la versión que lo llevan contra su voluntad, lejos de que fue algo negociado propiamente por él? Una guerra, un encontronazo de ese tipo no ocurriría en lo inmediato. De entrada, la facción del Mayo no tiene el nivel de poder que tienen la facción de los Chapitos, que tienen más de 1,000 pistoleros listos, esperando cualquier llamado día y noche, y tienen completamente controlado su territorio, que es Culiacán. Y la facción del Mayo no tiene ese nivel de poder, cuando mucho tendrá unos 700, 600, 700 pistoleros, lo cual es mucho, pero entrar a un territorio y entrar de la manera que mucha gente espera, que esto se empiecen a agarrar por la supuesta entrega de Joaquín a las autoridades de Estados Unidos y entregar además al Mayo, no creo yo que ocurra. Yo creo que va a ocurrir, si ocurre, va a ocurrir quizás dentro de un mes, tal vez mes y medio, porque aquí viene un acto preparatorio. Hay que recordar que son facciones que se conocen bien, que conocen muy bien el territorio y que históricamente han estado involucrados en batallas de todo tipo y tienen estrategias militares y seguramente tienen asesores militares, y casi como en toda guerra, aquí lo más seguro es que vayan a traer gente de otras partes. Puede ser de Guatemala, puede ser de Honduras, puede ser de otras partes de México. Es muy difícil decirlo, pero una guerra generalmente toma un nivel de inteligencia, un nivel de estrategia y sobre todo gente, y saber las diferentes facciones que componen el cártel de Sinaloa, que no únicamente son el Mayo y los Chapitos, sino son otros grupos criminales que también operan en Culiacán y que son muy poderosos. Entonces, aquí entra la pregunta es, ¿quién va a apoyar a quién? Y sobre esto se van haciendo una serie de estrategias de ataque y saber quién está con quién, y justo cuando ellos terminan, estamos listos, inicia el ataque. Es como muy parecido a una partida de ajedrez. Hay una preparación y cuando ya está listo, se atacan. No puede ser de otra manera, sobre todo, como digo, considerando que son dos grupos que se conocen bastante bien, que conocen muy bien su territorio y que están entrenados y dispuestos, dada la naturaleza de su ocupación, a morirse si es necesario. Para entender un poco esto, porque obviamente estamos hablando de una noticia internacional que hasta medios rusos están retratándolo, que tiene que ver particularmente con el Mayo. ¿Qué es lo que representa el Mayo Zambada, ¿no? Que podría ser esta decisión de quién se va con quién. Podríamos pensar que quizás otros grupos criminales, no sé, incluso el Cártel Jalisco Nueva Generación, pudieran tomar partido en esta guerra que podría darse por la detención, o sería por la traición incluso. Es muy posible que grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación pudieran llegar a un acuerdo. No lo descarto del todo, y eso implicaría mayor violencia, más muerte, un descontrol terrible. No descuento, hay que recordar cuando en 2008, lo traigo de nuevo, porque cuando Arturo Beltrán Leiva se separó del Cártel de Sinaloa, él hizo nexos con los Zetas, que era un grupo a quien nadie se acercaba y tenía mucho dinero. Los invitó y los terminó metiendo a Culiacán, y se desató una guerra terrible. Mucha gente murió, entre ellos uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Edgar Guzmán López, hermano
de Joaquín y de Ovidio. Entonces fue una guerra terrible, una guerra de gran nivel de violencia como nunca se había visto en Culiacán, pero yo creo que si ocurre va a superar por mucho a lo que ocurrió en 2008 y repito, esto solamente es en Culiacán, esto va a tener una serie de repeticiones en otras partes de la República donde hay presencia del Mayo Zambada y como digo, bien dices tú, es posible que otros grupos criminales se unan o se alíen a alguno de esos grupos, sí es posible, ha ocurrido, sí ha ocurrido, y cuál va a ser el epicentro de una guerra, sin duda va a ser Culiacán, pero va a tener repercusiones en toda la República y en otras partes del mundo, y también en Estados Unidos, que es donde la facción del Mayo Zambada tiene una gran presencia e históricamente ha operado de muchas maneras. Entonces, si ocurre, reitero, si esto ocurre, va a ser terrible, se va a sentir, yo pienso que en muchos territorios de la República Mexicana. ¿Qué es lo que te dice, por ejemplo, la declaración de Ken Salazar cuando menciona que el gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver ni con el vuelo ni con absolutamente nada, que ni siquiera hubo plan de vuelo y que la persona que piloteó la aeronave no era estadounidense en medio de lo que habría sido sí una negociación por Joaquín Guzmán López, pero no por el Mayo Zambada? ¿Cómo ves la parte de las agencias extranjeras? Evidentemente una muy mala relación que se tiene con México, pero esta parte, la declaración, digamos que la otra parte de la detención, cuando Estados Unidos dice yo no fui, ¿qué es lo que tú podrías entender sobre lo que dice Ken Salazar? ¿Es una manera como de intentar apaciguar los ánimos de Andrés Manuel López Obrador por las diferencias con las agencias o que meramente fue esta teoría del secuestro de nosotros lo llevamos, hablando de los chapitos, al Mayo Zambada? Bueno, en mi opinión es claro de que Estados Unidos se quiere lavar las manos, de que no quiere participar de ningún modo en esta entrega. Si una negociación y Estados Unidos fue parte de esa negociación, Estados Unidos con esta declaración del embajador es muy claro que se quiere lavar las manos porque podrían entrar en un conflicto diplomático al estar entrando a territorio mexicano, operando, haciendo negociaciones y para capturar a uno o a los dos narcotraficantes. Y Estados Unidos, al decir tajantemente que ellos no tuvieron ningún tipo de injerencia en estas detenciones, evidentemente con esto dice, nosotros no participamos, mexicanos, ustedes no piensen que entramos y violamos la soberanía de su país. Nosotros simplemente recibimos esta llamada, había un acuerdo con Joaquín, él se iba a entregar de manera voluntaria y nosotros no tuvimos nada que ver, ni el avión no era estadounidense, el piloto no era estadounidense y por tanto ningún agente norteamericano estuvo involucrado en estas dos detenciones. Había acuerdos, por supuesto, con Joaquín y fue una sorpresa para ellos decir que el Mayo también iba. Es muy difícil creer una versión de este tipo porque hay Estados Unidos, sus fronteras a partir de 2011 están súper vigiladas, súper controladas. Toda aeronave aérea que está entrando a su territorio es vigilada por ellos mismos. Evidentemente, ellos sabían lo que iba a pasar, pero bueno, con esta declaración es claro que el mensaje es lavarse las manos y decir, nosotros no participamos, nosotros solamente acordamos con este joven que se iba a entregar, Joaquín, y es todo. Entonces, es muy difícil para mí de creer esa versión, pero bueno, es un pronunciamiento que hace público y de manera oficial el gobierno de Estados Unidos respecto a estas dos detenciones y habría que ver ahora qué es lo que dice el gobierno mexicano, pero bueno, es en sí un pronunciamiento que nosotros como medios de comunicación esperábamos, porque era imposible que una noticia que tenía una repercusión mundial en todos los aspectos
pasara desapercibida de esta manera. Tarde o temprano se tenía que saber exactamente qué pasó, porque había una serie de teorías, pronunciamientos de diferentes medios de comunicación que señalaban de que había sido una entrega, otros que había sido una traición, otros que había sido un secuestro, etcétera. Entonces, no había un pronunciamiento claro, y ni siquiera los mismos pistoleros, ni siquiera la gente más allegada a las dos facciones sabían exactamente qué había pasado. Pero ahora con esto yo creo que hay una mayor claridad. Ya está el pronunciamiento de Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, como te digo, se lava las manos, y ahora falta ver qué es lo que tiene que decir el gobierno de México, y seguramente mañana dirá algo el presidente López Obrador durante la mañanera. Para cerrar esta parte, y ya entrando un poco más a modo reflexión, entendiendo que venimos o estamos en una transición de gobierno y que ya sabemos quién será el próximo secretario de Seguridad, que es Omar García Harfuch, ¿tú ves que podría cambiar algo en la estrategia de seguridad que de alguna manera pudiera contener la guerra que se viene? O sea como sea, entre quien entre, esta es una situación que poco probable se ve que el gobierno tenga manera de contener. Yo no creo que el gobierno pueda contener la violencia que se pueda avecinar. Simplemente no pudo en este sexenio, en que no se dio este impacto. López Obrador se va, pero deja con el panal de avispas todo alborotado, y es complicado. El nivel de corrupción que sigue existiendo hoy por hoy dentro de las policías municipales y estatales de los estados es muy alto. Yo no veo cómo las autoridades mexicanas pudieran contener una explosión de violencia en Sinaloa, en Culiacán, en Sinaloa, o en toda la República para este efecto. Es muy complicado. Son grupos que tienen muchísimo poder, están armados hasta los dientes, están preparados, tienen gente dentro de las diferentes agencias de seguridad pública que hay en el país. Entonces, yo lo veo muy complicado. La verdad, esto si estalla esta guerra, como mucha gente prevé, yo creo que va a ocurrir, y no va a haber forma de que la contengan. Es una situación muy triste, es triste y lamentable, pero yo, en mi experiencia como periodista, yo lo veo complicado, la verdad. Esto, quien tire la primera piedra va a tener consecuencias, y el otro va a responder, sin duda. Para Estados Unidos, ya tener al Mayo, ahora sí que independientemente de lo que han dicho, teniendo ya ahí al Mayo, ¿qué representa? Si hay un juego político, le queda bien, le cae, llamémosle siguiendo las propias declaraciones de Estados Unidos, le cae como anillo al dedo la detención del Mayo Zambada más que la de Joaquín Guzmán López bajo el contexto político electoral de Estados Unidos? Todo es una coyuntura, todo forma parte de una coyuntura política, en donde tanto el Mayo como los Chapitos representan una medalla que los políticos se van a colgar de su solapa para eventualmente presumir y así enriquecer sus aspiraciones políticas. Yo no creo que ni siquiera el arresto del Mayo vaya a resolver la gran epidemia en cuanto a adicciones de las drogas que hay en Estados Unidos, y que ya vemos también en México. Esto no lo va a detener. El problema de las drogas es un problema de salud pública más que de seguridad pública, y mientras hay un mercado que continúe consumiendo de una manera desmedida a este tipo de drogas ilegales, este mercado va a continuar, y ni pueden arrestar mañana. Yo he dicho que pueden arrestar mañana a todos los narcotraficantes en México, y al día siguiente ya va a haber alguien que los reemplace, porque es un negocio ciertamente ilícito, pero es un negocio y es sumamente lucrativo. Un kilo de cocaína que compras, por ejemplo, en la zona cocalera de Bolivia o de Colombia o de Perú, y lo revendes en $48,000 en la costa este, como Nueva York. Entonces, el nivel de ganancia es brutal, es exagerado. Entonces, yo no veo cómo se vaya a detener un flujo en cuanto al tráfico de droga, ni con el arresto del Mayo Zambada, ni con el arresto de ningún otro. Cuando Julio Scherer entrevistó al Mayo Zambada en 2010, él mismo lo dijo: me pueden arrestar mañana, o puede que no me arresten nunca. Pero si me arrestan, ya mi reemplazo va a estar listo. Nuevamente, así va a ocurrir, es un hecho de que esto no se va a detener. La crisis
contra las drogas va a continuar llegando el tráfico de drogas ilegales a Estados Unidos y bueno, va a ser otra vez ese círculo vicioso en que vamos a caer, en donde Estados Unidos pretende estar haciendo un trabajo para detener el tráfico de drogas, pero no puede detener las adicciones en su propio país, y México va a continuar con esta labor de cooperación y así vamos a continuar. Van a surgir 100 otros Chapos, 100 otros Mayos, y el problema del tráfico de drogas va a continuar porque, reitero, no es un problema de seguridad pública, es un problema de salud pública, y mientras los legisladores de ambos países no atiendan el problema como tal, esto va a continuar inevitablemente. Pues ya cerrando con esto, solo te preguntaría, Miguel Ángel, ¿cómo duerme Sinaloa en particular después de la declaración de Ken Salazar? ¿Cómo ha dormido Sinaloa tras la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López? Bueno, la tensión ha crecido, la gente, hay rumores, hasta este momento solamente son rumores, pero ya con gente que yo he consultado, me han dicho que la guerra parece que es inevitable. Cuando arrestaron al Mayo Zambada, muchas personas me confiaron que les habían pedido que se mantuvieran listos porque cualquier cosa podía ocurrir. Entonces, es evidente que la gente, los mismos pistoleros, las facciones de pistoleros, las células, todo están en espera de saber cuál va a ser la orden que se puede emitir, pero la tensión es brutal en Culiacán. La tensión cada vez crece, y ahora con las declaraciones del embajador, pues sin duda que esto da una idea más clara de lo que puede pasar, y si eso pasa, pues voy a citar a uno de los sicarios con quien tuve interacción hace poco, que me dice que Dios nos ampare. Yo te agradezco muchísimo, me quedo con justamente esa cita y te agradezco mucho que te conectaras con nosotros para dar esta explicación, Miguel Ángel. Espero que todo esté bien y esperemos que no salga de lo que estamos hablando en este momento, pero creo que varios coinciden en que la guerra sería inevitable. Insisto, te agradezco mucho que te conectaras con nosotros. Muchas gracias, Yamel. Buenas noches a tu audiencia. Muy buenas noches, un abrazo grande. Abrazo.